Ayer el Ministerio de Salud informó de 7.768 nuevos casos de COVID-19 en nuestro país, un aumento de un 19% en las últimas 2 semanas. Se viven tal vez los momentos más difíciles de la pandemia, además con un sistema sanitario exigido en toda su capacidad. Sofía Robinson tiene más detalles. ¿Cómo está, Sofía? Muy buenos días. ¿Qué tal, Polo? Muy buenos días. Y esos más de 7.000 casos suman 49.356 casos activos, una cifra prácticamente récord en lo que llevamos de la pandemia. ¿Se puede hablar de un pic de esta segunda ola? Se lo preguntamos al doctor Luis Miguel Noriega, jefe de Medicina Interna de Clínica Alemana. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Sofía. Yo creo que las definiciones de si estamos en un pic, estamos en una meseta, siempre son mirando retrospectivamente. Lo que pareciera ahora que llevamos ya un tiempo largo, 1 o 2 semanas, con un número de casos sobre 7.000, lo que es mucho. Lo bueno, la mirada positiva de eso es que se ha mantenido, que no han ido subiendo en forma descontrolada, sino que llegó a esos niveles y se ha ido manteniendo, lo que da alguna pequeña esperanza de que las cifras pudieran llegar a estabilizarse. Y digo pudieran, porque todo esto depende de lo que hagamos, de las conductas que tomemos, de cómo nos comportemos todos nosotros en relación a este problema. Doctor, la semana pasada el Ministerio de Salud anunció nuevas cuarentenas, restricciones a la movilidad. Se mantiene igualmente este pase de movilidad que se le ha entregado a las personas. ¿Considera usted que este tipo de medidas pudieran llegar a controlar un poco esta situación bastante crítica, considerando que la ocupación de las camas críticas de los hospitales también sigue en torno al 97-98%? Las cuarentenas tienen como objetivo disminuir movilidad de las personas para exponerlas menos. Por supuesto que alguna utilidad tienen, y tienen más o menos utilidad de acuerdo a cuánto más o menos las asumamos. No es fácil, la gente lleva mucho tiempo encerrado con su movilidad limitada, por lo tanto cada vez va habiendo menos adhesión a esta medida. Yo diría que hay que insistir en eso cuando estamos en situaciones críticas, y estamos en una situación crítica, tal como usted decía. La disponibilidad de camas de intensivo ha sido muy estrecha y va a continuar siendo muy estrecha durante las próximas semanas. Por lo tanto, uno tiene que recurrir a todo. Estamos haciendo un programa de vacunación exitoso en cuanto a número, vacuna que en cuanto a resultados para disminuir mortalidad y disminuir hospitalización es buena, pero la vacuna sola no sirve. Esto no funciona con solamente un elemento. Tenemos que juntar varios elementos para combatir este virus. Por lo tanto, hay que bajar en lo posible la movilidad. Y en esto, yo quisiera centrarme que siempre hablamos que tenemos que lavarnos las manos, tenemos que usar mascarilla, tenemos que mantener distancia. Pero cuando miramos que la mayoría de los brotes o la mayoría de la acumulación de casos se ocurren a nivel intradomiciliario, es un problema. Y ese problema también tiene una forma de enfrentarlo, que son las residencias sanitarias. Cada vez que hay un caso en una familia, sobre todo en los lugares en que son más vulnerables, en que las habitaciones son más chicas, uno tiene que recurrir a esas medidas porque si no, está el caso índice, convive con el resto, a las 2 semanas o a los 10 días se infecta uno, el otro, y vamos generando una situación de caída como en dominó de todo el grupo familiar. Por lo tanto, lo importante es asumir, además de todas las medidas, cuando hay un caso en el entorno, tenemos que tomar las medidas estrictas. Y eso significa que la persona que está en contacto estrecho, tal como está definido con un caso positivo, tiene que ser contacto estrecho, independiente que su PCR sea negativa durante el curso, que se sienta bien, que crea que lo que él hace es de poco riesgo, tiene que mantenerse aislado, tienen que mantenerse aislados los otros contactos familiares. La verdad que si no hacemos eso, es difícil controlar la expansión, sobre todo a nivel de estos brotes intrafamiliares. Doctor, usted mencionaba el tema de la vacunación, que se ha ido avanzando bastante bien, aún quedan cerca de 3,5 millones, 4 millones de personas por vacunar. Pero ustedes han visto acá en la clínica el efecto de la vacunación con respecto a la gente que ha ido llegando enferma de coronavirus. ¿Se nota la diferencia entre una persona que ha completado su esquema de vacunación y quienes no se han vacunado? Sí, claro, por supuesto. La vacuna ha cumplido lo que se muestra en los estudios, que es un importante control del riesgo de muerte y de hospitalización. Tenemos personas con 2 dosis de vacuna puestas y con tiempo, por supuesto, son la minoría, y en general está asociado a grupos de más riesgo, gente con sobrepeso, diabetes, patología cardiovascular, pero la gran mayoría de los hospitalizados son sin vacuna.
Y en ese sentido, ha ido también bajando la edad de las personas que están vacunadas por un tema de que el calendario de vacunación se hizo de esa manera. ¿Cómo se están comportando las personas jóvenes en las unidades de cuidado intensivo? Bueno, en este momento, claro, como usted dice, ha cambiado el grupo etario que está recurriendo o que ha requerido hospitalizarse. Tenemos que pensar que tenemos circulando un virus que es más agresivo. Los estudios que identifican las cepas han mostrado que la mayoría de los hospitalizados y la mayoría de los casos, o un porcentaje importante de los casos, corresponden a la cepa brasilera, que se transmite más, acumula más casos y un porcentaje de esos casos requieren mayores cuidados. Y los jóvenes que están en unidades de cuidado intensivo o los jóvenes que desgraciadamente han fallecido, la mayoría, no todas, pero la mayoría de las veces están asociados a factores de riesgo importantes, sobre todo la obesidad. La obesidad es uno de los factores muy relevantes en señalar gravedad en esta enfermedad, tanto por motivos metabólicos, porque viven con una constante agresión inflamatoria por la obesidad, y a eso se le agrega la inflamación derivada del virus, y a eso hay que sumarle todos los problemas mecánicos relacionados a su manejo ventilatorio. Polo le tiene una pregunta. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, Polo, bueno. Le quería preguntar con respecto al efecto que tiene la vacuna en dos sentidos. Uno, de alguna manera, un efecto psicológico que nos hace sentirnos protegidos, ¿no? Y a lo mejor descuidar las conductas de seguridad que tenemos que tener con respecto al uso de la mascarilla y otra serie de elementos, ¿no es cierto?, que hay que tener en cuenta. Y lo segundo, ¿cómo se puede comparar una persona que ya llega vacunada, por ejemplo, a una hospitalización, a una unidad de cuidados intensivos, con una persona que llega sin las vacunas? ¿El panorama para esas personas es diferente, como se había dicho? Sí, parto por su segunda pregunta, Polo. Sí es diferente. Las personas que llegan con 2 dosis de vacuna, en general son personas que tienen mucho más factores de riesgo y por lo tanto eso los hace llegar, pero la evolución de esos enfermos suele ser mejor. Y digo suele, sin esto hay excepciones, hay pacientes que sin comorbilidades y que tienen cursos malos, pacientes con mucha comorbilidad y tienen cursos buenos, pero en general pacientes con 2 dosis de vacuna tienen cursos más benignos y son hospitalizaciones más cortas, salvo que hayan muchos factores de riesgo. La falsa seguridad de la vacuna como protección, como elemento único, yo creo que es uno de los errores que cometemos y en eso nuestro mensaje en general tiene que ser muy claro. La vacuna protege muy bien de mortalidad y hospitalización y tiene una protección de un 60% de acuerdo a las cifras nacionales en cuanto a contagio. Por lo tanto, 6 de cada 10 personas que se vacunan son susceptibles de, 4 de cada 6 personas de cada 10 personas que se vacunan son susceptibles de tener el virus y transmitirlo. Esto nos obliga a mantener las medidas para todos. Todos tenemos que estar constantemente preocupados. Y no olvidarnos que intrafamiliarmente a veces se generan grupos de protección, pero siempre hay alguien que ingresa a ese grupo de protección y puede infectarnos. Por lo tanto, tenemos que seguir activamente preocupados cuando uno siente que a veces las personas cercanas, un amigo, una amiga cercana, no es de riesgo porque es amigo o amiga cercana y relaja las medidas, se saluda, anda sin mascarilla, se abrazan. Yo creo que en eso lo tenemos que tener cuidado. Es un momento que no es agradable vivir así, pero no tenemos otra alternativa. Y aunque todo el núcleo familiar esté vacunado, igualmente hay que mantener estas medidas. Cuando uno está en un hogar en que están todos vacunados y uno no tiene exposiciones de riesgo hacia afuera, dentro de ese grupo familiar, obviamente uno puede relajar las medidas dentro de ese grupo familiar, asumiendo que no estamos expuestos a otras personas en forma constante. O sea, si se mantiene una cuarentena estricta, que es bastante difícil. Muchas gracias, doctor Luis Miguel Noriega, jefe de Medicina Interna aquí de Clínica Alemana, por conversar con nosotros esta mañana.